Viendo la pantalla del Power BI, ¿cierto? Sí, está viendo la pantalla del Power BI, perfecto. Entonces, aquí podemos iniciar ya. Listo, me presento. Mi nombre es Camilo Alberto Díaz Espitia. Soy ingeniero industrial de la Universidad de Córdoba, especialista en análisis de datos y pues mi experiencia se ha centrado en el análisis de datos, la modelación de datos, las visualizaciones y automatización de procesos, que es lo que más me ha motivado a continuar por este tema de lo que es el análisis de datos. Eh, a lo largo de mi experiencia he utilizado herramientas como Python, SQL, Power BI y Nine en sectores como lo es la salud, la energía y la administración de recursos públicos. Aquí me he dedicado a transformar los datos en decisiones estratégicas para las gerencias, para las distintas gerencias en las cuales he trabajado. Eh, no ser más, tengo 25 años, tengo 3 años de experiencia y soy especialista hace medio año aproximadamente. Entonces, vamos a hacer un breve resumen, ¿cierto? Un resumen muy administrativo de lo que es el Business Intelligence y lo que es Power BI. Veremos una visión muy clara de lo que es trabajar con Power BI y cómo este mismo nos permite transformar los datos dispersos en información clara, automatizada y útil para la toma de decisiones. De caos a la claridad. En muchas ocasiones eh, solemos tener muchos archivos. En mi caso, yo actualmente tengo, déjenme y les muestro, les enseño. Yo actualmente trabajo con 581 archivos Excel. Imagínense lo tedioso que sería sacar estadísticas, información de distintos archivos, copiando, pegando. Entonces, esto es lo que Power BI nos permite simplificar un poco todo lo que es las tareas repetitivas, el copiar, el pegar, el hacer una tableta dinámica aquí, una tableta dinámica acá, en distintos archivos. Entonces ahora procedo a mostrarles un poco de lo que yo he realizado en mi experiencia, pues un solo Power BI. Y aquí pues pueden observar cómo un archivo, porque en este caso es un archivo, nos puede transmitir distintos tipos de información. La cobertura por puntos, cuántos usuarios tienen eh, cobertura, cuántos están sin cobertura, qué tipo de cobertura tienen, si presencial o domiciliaria, y cuántos puntos tiene cada uno de los operadores que se está manejando hoy día en la empresa en la cual yo trabajo, que se llama FUMAC. Entonces, esto es lo que Power BI nos ayuda a simplificar el trabajo, agilizar trabajo, nos ayuda a ser mucho más eficientes. Entonces, ¿por qué decimos que del caos a la claridad? Power BI es una herramienta completa, una interfaz completa, la cual nos permite hacer transformación, carga de datos, métricas y visualizaciones. Entonces, como primer punto tenemos fuente única de la verdad. Este nos ayuda a centralizar los datos provenientes de diferentes archivos, diferentes fuentes de datos. Puede ser una base de datos, un archivo Excel, un CSV. De cualquier tipo de archivo que tengamos hoy día, Power BI nos permite extraer la información.
hasta de una misma página web, Power BI nos permite descargar, extraer la información. Permítame un segundo que activo algo aquí. Correcto. El storytelling. El storytelling es lo que llamamos narrar historia con los datos para que las decisiones puedan ser tomadas de manera coherente. Y como último punto, tenemos dashboards en vivos. Es decir, que los dashboards pueden ser interactivos y actualizados en tiempo real, dependiendo de la capacidad que tenga cada una de las organizaciones. La arquitectura del Business Intelligence. La arquitectura del Business Intelligence la dividimos en tres, en lo que es el ecosistema, el ADN del proyecto y las conexiones. Un proyecto de Business Intelligence se compone de varias etapas que están interconectadas entre sí, que son la obtención de datos, la transformación de los datos, el modelamiento de los datos, el análisis y la publicación de estos datos. El objetivo no es solamente, digamos, tener un reporte y ya, sino crear un flujo que nos permita de manera automatizada y ordenada, desde la fuente del origen de los datos hasta las visualizaciones, poder tomar decisiones de manera coherente, ¿cierto? Porque de eso se trata Power BI, de analizar datos y tomar decisiones de manera coherente. Como segundo punto tenemos el ADN del proyecto. Hombre, ¿qué es el ADN del proyecto? El ADN del proyecto es la razón de ser de nuestro proyecto. No podemos decir, no, yo voy a hacer un Power BI simplemente porque sí. No. Antes de construir cualquier dashboard, es muy importante hacernos preguntas como que, ¿qué queremos responder? ¿Qué decisiones debe permitir tomar nuestro dashboard? ¿Qué información necesitamos? Porque, digamos, un ejemplo muy particular es que resulta y pasa que en ocasiones queremos analizar algo que nuestra base no nos permite. Ejemplo, analizar las ventas por cada una de las categorías y resulta y pasa que los productos no los tenemos categorizados. Entonces, al no tener los productos categorizados, no tenemos la fuente, o sea, nuestra fuente de información no nos permite dar respuesta a a esas interrogantes. Estas preguntas nos garantizan que el análisis tenga un propósito, un valor real en la organización. No es simplemente venir y decir, vamos a hacer un Power BI. No. Luego vienen las conexiones. ¿Cómo vamos a integrar nuestros datos? Power BI, como les comentaba, puede conectarse a archivos Excel, CSV, archivos desde la web, bases de datos, servicios en línea y un sinfín de fuentes que permite conectarse Power BI. Una vez conectada esta fuente, el flujo de actualización de los datos se vuelve prácticamente que automático. Simplemente es de dar un clic en actualizar y prácticamente como por arte de magia diríamos, tenemos nuestra información actualizada. Aunque bien sabemos que magia no es. Entonces, la arquitectura del Business Intelligence eh, la podemos definir como ese proceso de organización del procesamiento de los datos. Para eso tenemos Power Query, que nos ayuda a limpiar los datos y a transformarlos. Luego tenemos el modelado de datos, que es el que nos permite definir cómo nuestros filtros se van a distribuir. Luego está DAX, que DAX es el que nos permite realizar los cálculos y métricas complejas que estemos necesitando, que es
un mundo, aparte prácticamente DAX, porque nos permite hacer muchísimas cosas. Luego de que ya tenemos todo ese tema de las métricas calculadas, podemos empezar a representar nuestras métricas en visualizaciones, poner metas, calcular los insights de manera correcta. Y por último, ya está el tema de compartir, de publicar y enviar a los interesados todo el tema del Power BI, ¿cierto? Entonces, esta es como tal la arquitectura que necesitamos en un proyecto de Business Intelligence. Transformación, modelado, cálculo de métricas y visualizaciones. Por último, ya es compartir a las personas interesadas. Listo, entonces, en ese orden de ideas, tenemos un proceso muy claro, que es el proceso ETL. Power Query es donde nosotros vamos a realizar todas las transformaciones que nuestros datos van a realizar. Entonces, hay aplicativos, hay herramientas externas a Power Query que nos pueden ayudar muchísimo más cuando simplemente queremos procesar la data y mandarla al servicio en la nube, como es el caso de Nine. Nine es una herramienta de ETL y este nos permite pues cargar la información ya sea en un CSV, en un Excel, en una base de datos o directamente al servicio de Power BI. Entonces, aquí en Power Query limpiamos, eliminamos errores, cambiamos los tipos de datos, unificamos tablas, normalizamos y esto queda prácticamente automatizado siendo un flujo que nos permite replicar con un solo clic en cada uno de los archivos, en cada una de nuestras actualizaciones, lo que deseamos. Que sí les quiero dejar muy claro, señores, que este proceso, este puede ser un proceso de prueba y error. Quizás en algún momento creemos y consideramos que ya el proceso de TL está terminado. Resulta y pasa que no, muchas veces no es así. Muchas veces cuando actualizamos nos llega un nuevo error y entonces debemos saber cómo abordar este tipo de error. Power Query tiene un lenguaje que se llama, pues no es un lenguaje de programación, pero sí es un lenguaje que nos permite manipularlo, que es el lenguaje M. Entonces, cuando vayamos a hacer conexiones, les voy a ir enseñando uno que otra palabra reservada del lenguaje M y cómo normalmente trabajamos en ello. Entonces, el Power Query nos ayuda es a generar un proceso más eficiente y a reducir errores manuales. Digamos, Power Query nos permite consolidar, en mi caso, que son eh, 581.000 registros. Power Query me permite realizarlo y tenerlo en un solo informe. No es como que estar copiando y pegando, además que sabemos que Excel tiene una limitante de 1.048.000 registros. Bueno, DAX. DAX es por sus siglas en español, Data Analyze Expressions. DAX es el lenguaje, llamémoslo, que usamos para crear los cálculos dentro de un modelo de datos en Power BI. Con DAX podemos crear dos tipos de cálculos, columnas calculadas y medidas. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos tipos de cálculos? Bueno, eh, las columnas calculadas representan un costo muy grande tanto para el equipo como para Power BI. Estas columnas calculadas se están, digamos, mm, ejecutando todo el tiempo en el cual nosotros estamos interactuando con el informe.
si hacemos un filtro, si hacemos, vamos y hacemos un cálculo. Estas medidas, estas columnas calculadas se van a estar ejecutando siempre. Y algo muy característico de las columnas calculadas es que tienen un contexto de fila, un contexto de fila, perdón. En cambio que las medidas son cálculos que son dinámicos, cambian según el contexto del filtro, pero estos solamente se calculan cuando interactuamos con ese cálculo. No es que todo el tiempo se estén ejecutando las medidas. Es si estamos interactuando con ese cálculo en el momento, ¿cierto? Por último, viene todo el tema de el storytelling, el representar nuestros cálculos, eh, nuestros insights en el lienzo, usar. Sí, mañana habrá sesión también. Entonces, el storytelling es contar la historia que queremos o que nos están solicitando con los datos. Podemos utilizar gráficos de línea, tarjetas, eh, tortas, mapas. Podemos utilizar un sinfín de visualizaciones, las que trae por defecto Power BI, y también podemos importar algunas que son de pagas desde la misma tienda. Aquí debemos, eh, normalmente utilizamos normalmente utilizamos la estrategia que es en Z. Hombre, ¿cómo así? En la parte inferior, en la parte superior, aquí en esta parte, va a venir lo que es de gran relevancia, lo general, y luego a lo largo del lienzo vamos a distribuir lo más específico, ¿cierto? Como ejemplo les pongo el Power BI de la cobertura. Si ustedes se dan cuenta, el Power BI de cobertura, en su resumen, aquí contiene los datos más importantes para la gerencia. Cuántos proveedores se tienen, cuántos puntos, cuántos municipios, cuántos usuarios tienen un punto físico, qué tipo de cobertura tienen, si presencial, domiciliaria o si están sin un punto físico. Y luego, ya aquí estamos entrando como al detalle, a cómo se están distribuyendo esos puntos. Entonces lo que se utiliza es la estrategia en Z, ¿cierto? Lo cerremos. Entonces, esto es lo que es el storytelling, contar historias. Esas historias eh, de las cuales nos hicimos las preguntas en el ADN del proyecto. ¿Qué preguntas se van a resolver con este proyecto? ¿Qué información necesitamos? ¿Cuál es la razón de nuestro proyecto? Entonces, impacto estratégico. Hombre, Power BI elimina tareas repetitivas de limpieza, reporte, y nos ayuda a tener toda la información prácticamente que en un mismo informe y queda prácticamente automatizado, ¿cierto? La precisión de las métricas con las cuales se calcula en DAX es muy precisa, consistentes, y las podemos verificar en todo momento. Y como último, las visualizaciones que logramos construir aquí pueden impulsar y tomar decisiones prácticamente que de manera inmediata. El propósito de un BI
es mejorar la calidad y la velocidad de las decisiones en la organización. Ok, Diana, ¿qué diferencia tienen con una macro de Excel? Bueno, una macro de Excel, Excel utiliza un lenguaje de programación que se llama Visual Basic, ¿cierto? Entonces, las macros nos ayudan a automatizar un proceso para, digamos, enviar un correo, crear una información, ¿cierto? Es muy parecido Power Query a lo que es una macro, solo que lo podemos hacer en Power Query, no utilizamos código, sino cuando ya estamos a un nivel mucho más avanzado. Pero sí nos podría ayudar, solamente que Visual Basic tiene una limitación y es el 1.045.000 registros que tiene Excel como limitante. Pero sí, para consolidar y limpiar, las macros también nos ayudan, pero tienen una limitante. Ejemplo, aquí les voy a mostrar otro Power BI, que es el de los indicadores de la empresa donde yo trabajo actualmente. Les quiero mostrar es la cantidad de datos que nos permite manejar Power BI. Ejemplo, en este momento, si pueden observar, tengo 8.200.000 registros. Una macro de Excel nos puede ayudar a limpiar, a consolidar información, pero se, se choca en algún momento con esa limitante del 1.000.000 de registros. Entonces, es una de las grandes diferencias, que si tenemos un buen licenciamiento, podemos tener más de 10 millones de registros consolidados. Sí, claro, maneja una muy buena cantidad de datos, imagínate. Eh, yo actualmente estoy consolidando en Excel, en archivos de Excel, 581 archivos. Entonces, este momento, con esta breve introducción, este breve resumen de lo que es trabajar con Power BI, es el momento de aclarar inquietudes relacionadas con la implementación de un proceso de Business Intelligence. Los leo. Bueno, lo de DAX. DAX es un lenguaje de programación, bueno, es un lenguaje que maneja Power BI y Power Pivot, que se encuentra en Excel, para hacer cálculos, para mostrar esas métricas de manera más eficiente. Eso lo vamos a profundizar en próximas sesiones. Eh, son aproximadamente 4 sesiones hasta el día sábado y vamos a profundizar lo más que podamos en lo que es DAX. ¿Sí? El día de hoy eh, vamos a trabajar en nuestro primer módulo, ¿cierto? Nuestro primer módulo que se llama, bueno, que tratará sobre el modelado de datos avanzados y la gestión eficiente para Power BI. Bueno, miren, les muestro.
Hoy, en el primer día, vamos a hablar del modelado de datos y el esquema estelar. En el segundo módulo, vamos a hablar sobre DAX. Aquí van a poder aclarar muchas dudas con respecto a lo que es DAX, para qué nos sirve, cómo lo utilizamos. Bueno, esa pregunta, si es el mismo link para todas las sesiones, no tengo respuesta, déjame lo consulto. Sí, DAX es algo complejo, pero vamos a tratar de simplificarlo y hacerlo muy, muy sencillo para ustedes, ¿cierto? Entonces, les comparto pantalla. En la ruta de aprendizaje van a ser 4 módulos. El módulo uno que va a hablar sobre el modelado de datos y el esquema estelar, que es el esquema más optimizado para Power BI. En el módulo 2 vamos a hablar sobre DAX, su contexto y la lógica que debemos utilizar para los cálculos. Módulo 3, todo lo que es inteligencia de tiempos. Ojo, Power BI y DAX son muy, 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 muy buenos para lo que es la inteligencia de tiempo y patrones y todo lo que tiene que ver con detectar anomalías, patrones, seguimientos. Y por último, en un cuarto módulo, vamos a hablar sobre el storytelling y sobre el diseño móvil que tiene Power BI, ¿cierto? Entonces, hoy vamos a hablar sobre el modelado de datos avanzados y sus respectivas gestiones eficientes. En Power BI, ¿cierto? Power BI no trabaja igual que Excel, es decir, Power BI trabaja en temas de, le voy a explicar algo aquí. Power BI trabaja en columnas completas, en tablas completas o en una fila completa. Es decir, yo aquí en Power BI no, no puedo venir y calcular, digamos, este solo registro aquí. No, yo tengo que calcular toda la columna. Vale, noto que están escribiendo bastante. Mm, No, no, chicos, no nos desesperemos. DAX es un mundo muy, muy grande. Ya les dije, mañana abarcaremos lo que viene a ser todo lo que viene que ver con DAX, profundizarlo, lo que son los contextos de filtro y de fila, la transición de contexto, cómo vamos a trabajar con esos cálculos, con ese lenguaje. Hoy vamos a hacer conexiones y modelado de datos y a crear una tablita. Vamos a crear una tablita calendario como para que ustedes se vayan empapando de lo que es DAX, ¿vale? Sí, claro, te escucho. ¿Qué pregunta tienes? Si, eso lo podemos organizar utilizando Power Query. Podemos quitar todas las filas vacías de una columna y podemos quitar las columnas que están vacías. La idea es tener una data muy limpia para que la información que vayamos a presentar sea muy coherente y no haya ruido en ella, ¿vale? Entonces, continuamos. Eh, Como les decía, Power BI trabaja con tablas, columnas y filas. Power BI no trabaja con un registro, con un renglón, con una celdita de esta. No. Power BI engloba toda la fila o toda la tabla o toda la columna. Power BI trabaja muy, muy, muy distinto a lo que es Excel, ¿cierto? Entonces, aquí no buscamos juntar columnas en una sola tabla grande. Al contrario, buscamos dividir los datos en un esquema estelar para que los cálculos sean más eficientes.
como les decía, el mejor diseño que nosotros tenemos para que Power BI sea lo más óptimo posible es el esquema estelar. ¿Qué es el esquema estelar? Veamos. Aquí tenemos eh, cómo se representa gráficamente. Sí, correcto. Trabaja como los SSPs, efectivamente. Eh, ¿cómo lo representamos? La diferencia es que, digamos, si lo llevamos a SQL, las relaciones en SQL son restricciones. Acá en Power BI, no. Acá las relaciones en Power BI son un filtro, ¿cierto? Lo veremos cómo funcionan más adelante. Entonces, aquí tenemos representado cómo es el modelo estelar. El modelo estelar es una tabla central, ¿cierto? Una tabla central que tiene muchos registros, es larga, digamos, para que ustedes se contextualicen, es larga y contiene los registros del día a día. Y se compone de unas tablas dimensionales. Estas tablas, digamos, la tabla que está en medio del modelo estelar son las fact tables y las que están fuera del modelo rodeando la tabla principal son las tablas dimensionales que en vez de largas son anchas. ¿A qué me refiero con largas y anchas? Hombre, que la tabla fact va a tener muchos registros, ¿cierto? Con códigos, con ID, que se pueden repetir, pero nuestras tablas dimensionales van a ser anchas, es decir, nos van a describir cada una de esas dimensiones. Digamos, categoría del producto, nombre del producto, precio del producto, y así, o sea, nos van a dar una descripción de lo que estemos relacionando. Y las FAT van a tener todo el registro, digamos. En una tienda, la forma más fácil de explicarlo es con las ventas. En una tienda, una factura puede tener muchos registros, porque se pueden comprar muchos ítems. Pero nuestra tabla producto nos va a relacionar el ID del producto con o sea, acá nuestra tabla producto, a ver, vamos a hacerlo aquí. Aquí tenemos nuestras ventas y acá tenemos nuestra tabla producto. Entonces, nuestra tabla producto con nuestra tabla de ventas están relacionadas. Entonces aquí va a estar todo lo que describe nuestro producto y acá van a estar los identificadores de cada uno de nuestros registros para poder nosotros eh, identificar los productos y demás, ¿cierto? Entonces, ¿por qué utilizamos? Ah, bueno, hay otro modelo que es el modelo copo de nieve que no se utiliza mucho porque es muy ineficiente. Y el modelo copo de nieve, digamos, aquí tenemos un, un modelo estelar, pero entonces aquí de esta dimensión saldría otra tablita que se relaciona hacia nuestra tabla producto. Digamos que estas serían las categorías. Categorías, ¿cierto? Y entonces, esas categorías están relacionadas acá y la tabla producto está relacionada acá. Entonces, eso se va volviendo a veces tan grande que por eso lo llamamos un copo de nieve. Lo normal es tener un modelo estelar, tablas dimensionales dirigidas directamente a la tabla FACT, ¿cierto? Entonces, ¿por qué elegimos un modelo estelar? Optimiza el rendimiento, simplifica el cálculo y evita que los datos estén duplicados, ¿cierto? Al final, bueno, ahorita vamos a ir trabajando y vamos a hacer a que ustedes puedan ver cómo funciona esto, ¿cierto? Ahora, acá está la anatomía de las tablas, como les decía. Las tablas de hechos, que son las tablas que están en el centro,
Son tablas largas de millones de registros, o sea, son largas, registran eventos, ventas, visitas, y sus columnas normalmente son fechas, ID y cantidades. En cambio, que las tablas dimensionales contienen la descripción de lo que está en nuestra tabla de hechos o nuestra tabla FAQ. Es decir, tiene muchas columnas, son anchas, describen quién, dónde, qué, y normalmente contiene columnas como nombres, colores, ciudades, precio en algunas ocasiones, ¿cierto? Entonces, era lo que le decía. Las tablas de hechos son largas y las de dimensiones son más anchas, porque nos describen cada uno de eh, cada uno de nuestros registros. No sé si hasta el momento tengan dudas, los leo. ¿No? ¿No hay dudas? Ok. Esto lo vamos a poder observar más claro ahora que entremos a la parte práctica donde nos vamos a conectar a tres archivitos Excel que pues prácticamente nos van a dar el modelo estelar. Y aquí vamos a explicar también todo el tema de las relaciones, ¿cierto? Entonces, vayamos a explicar relaciones y cardinalidades. Ah, bueno, vayámoslo haciendo más dinámico. Quizás a veces hablar mucho los puede aburrir. Quizás viendo un poco la acción se pueden ustedes distraer un poco más y se envuelven más en todo lo que tiene que ver el tema. Me van a ver mirando hacia el frente y ustedes me van a ver de lado porque tengo dos pantallas, el computador y mi segunda pantalla, ¿cierto? Bueno, aquí tenemos pues Power BI ya. A ustedes les compartieron unas cápsulas que no es necesario ser expertos en Excel para trabajar con Power BI. El simplemente hecho, pues Excel quizás nos puede ayudar a lo que es entender quizás un poco lo que es una suma, un filtro y demás. Pero no es necesario ser expertos, ¿cierto? Sí, no es necesario ser expertos en el tema de Excel. A ver, esto me permite mover hacia acá. Sí, correcto. ¿Qué dicen aquí? ¿Dónde consigo Power BI? Bueno, Power BI lo consigues en la tienda de Microsoft. La descarga es totalmente gratuita, Power BI, y le das a obtener. Y listo, tienes Power BI. En las cápsulas que les compartieron, pues está todo el tema de cómo lo descargan y lo instalan, ¿cierto? Listo. Tenemos por acá unos archivitos. Customer, Products y Sales. Les decía, es mucho más fácil eh, explicarlo con ventas para que puedan entender la lógica de cómo funciona Power BI. Entonces vamos a hacer el primer proceso que es la conexión de los datos. Listo. Les decía que Power BI tiene un sinfín de conexiones. ¿Cómo sabemos dónde nos vamos a conectar? Inicio, obtener datos. Aquí afuera hay unas ya, ¿cómo es? Las más utilizadas. El Excel, el OneLife que es de Power BI, el SQL Server. Pero si queremos ver toda la información, nos vamos a inicio. Aquí nos vamos a inicio, a obtener datos. Luego le damos en más. Y aquí tenemos un sinfín, un sinfín de conexiones a Power BI. Miren, es curioso. Hasta de un PDF podemos extraer información en Power BI para que vayan viendo lo poderosísimo que es Power BI.
bases de datos MySQL, Oracle, SQL Server, carpetas de SharePoint, archivos Parquet, que son unos archivos relativamente nuevos, JSON, CSVs o texto, y los más usados que son Excel y las carpetas, ¿cierto? En este caso vamos a hacer algo aquí que quiero mostrarles, algo muy chévere. Vamos a hacer una carpetica que se llame ventas y aquí vamos a meter solamente lo que son las ventas y para el caso de las ventas nos vamos a conectar a esta URL, llamémoslo así, o la dirección de la carpeta, ¿cierto? Quiero enseñarles esto que es muy chévere, listo. Entonces, inicio, obtener datos, más, y aquí le vamos a dar en una carpeta y le damos conectar. Copiamos la URL o buscamos, porque nos permite buscar en toda nuestra máquina, pues yo como la copié, simplemente la pego y le doy a aceptar, ¿cierto? ¿Qué me va a traer ahí? Mi archivo de ventas. Ahí vamos viendo, ahí vamos viendo. Eh, Normalmente, sí, claro, es lo que estamos haciendo. Estamos haciendo la conexión a los datos, que es el primer paso. Normalmente, si es un archivo Excel, le podemos dar cargar, pero siempre, chicos, señores, señoras, verifiquen y transformen los datos, ¿cierto? Muy importante, estamos en el editor de Power Query. Míralo, aquí nos dice, editor de Power Query. Esta es la vista de Power Query y acá tenemos la vista de Power BI. Se abre como una pestañita aparte, pero realmente es una integración que hay entre ellos. Tenemos el archivo ventas y pues aquí tenemos como una interfaz muy parecida a lo que estamos acostumbrados a ver en toda la suite de Microsoft, ¿cierto? Es muy familiar. Entonces, normalmente lo que yo hago para trabajar con estos archivitos en carpeta es que yo quito todo y me quedo solo con la carpeta content, con esta carpetica que está aquí, con esta columna que está aquí. Es la única que yo normalmente dejo. No es otro programa. Power Query no es otro programa, es, digámoslo, una extensión de Excel, tanto Excel como de Power BI, ¿cierto? Entonces, yo normalmente quito todas las columnas, ¿cierto? Le doy a clic derecho en la columna que quiero conservar y le doy aquí, quitar otras columnas. ¿Ahí qué hago? Estoy quitando todas las demás columnas que... esperen que se me perdió el cursor. Se me perdió el cursor por el submit. ¿Vale? Ven ahí, es una disculpa. Entonces, le doy aquí quitar otras columnas y ustedes podrán observar que cada vez que yo haga algo aquí en pasos aplicados, va a aparecer un nuevo paso. Y acá tenemos lo que hizo. ¿Qué hizo? Le dijo, de la tabla selecciona, de la tabla origen, seleccionemos de la tabla origen la columna content. Es lo que le dijo Power Query. Seleccionemos de la tabla origen la columna content. Eso es lo que es el lenguaje M, eso que están viendo aquí, ¿cierto? Ojo, hay en ocasiones que le dan clic aquí. Es válido, no digo que no, es válido. Él me va a expandir la información, pero algo muy importante, no tengo control de lo que estoy haciendo. Ustedes se van a dar cuenta que agregó un poco de pasos, unas transformaciones que yo no sé qué pasó.
¿cierto? Y yo no sé qué está pasando aquí, entonces a mí me gusta siempre mantener el control de lo que estoy haciendo para poder entender y analizar lo que estoy haciendo. Entonces aquí es donde empieza lo chévere, chicos. Aquí empieza el, el, el picantico de todo esto, de lo que es el lenguaje M, de lo que es DAX. Nos vamos a venir aquí, mira, nos vamos a venir aquí en agregar una columna y le vamos a decir una columna personalizada. Ojo, chicos, ojo, presten mucha atención y anótense este tipcito, ¿sí? Le vamos a decir, quiero que utilices la función Excel.workbook. Hay que tener mucho cuidado. Mire que me duplicó el Excel. Lo borramos y abrimos paréntesis. Aquí me dice que la función Excel.workbook recibe archivo, columnas tipo binario y la columna content es binario, ¿cierto? Y mira lo que dice, devuelve el contenido de un libro Excel. O sea, la función Excel.workbook me va a devolver todo lo que contenga mi libro Excel. Entonces le vamos a dar aquí en insertar o le podemos dar doble clic aquí y él se inserta. Y separamos por coma. En este segundo, mira que aquí nos dice use headers, que usemos encabezados, podemos darle true si estamos seguros que nuestra información es consistente. Si no, no lo coloco. Y listo. Cerramos, le damos a aceptar. Vamos a darle aquí. Y miren lo que él me agrega otra columnita aquí, y me agrega otro paso, que fue lo que yo le dije. Este H lo que dice es para cada columna, para cada fila. Para cada fila hace Excel, o sea, si escribiesen más archivos, que es lo que les voy a mostrar ahorita, que es muy chévere, para cada fila extrae la información, prácticamente es lo que él me está diciendo. Y si yo le doy aquí a esto, es lo que me trae. Mire, lo que me trae son datos, información. Me trae el nombre del archivo, me trae la data que está en una tabla, el ítem me trae qué tipo, si es una tabla, si es un rango, si es una hoja y si está oculto o no, ¿cierto? Entonces, ya, aquí volvemos, la misma historia. Yo siempre me quedo con la personalizada. Obviamente hay que entender el contexto y en algunos casos, el mío, por ejemplo, eh, ustedes ven que acá yo aquí en esta información, yo tengo como el NIP, el nombre y el mes, porque yo utilicé el nombre del archivo para estandarizar los nombres, ¿cierto? Eso es, hay que analizar el contexto y mirar qué nos sirve y qué no nos sirve. Pero regularmente nos quedamos con la personalizada y le damos aquí, en estas dos flechitas que están así como señaladas a lados contrarios, que prácticamente lo que nos quieren decir es expandir. Ok, vamos a expandir toda nuestra información, le vamos a quitar esto que dice usar el nombre de columna original con el prefijo. ¿Por qué? Porque si no nos los deja como personalizado name, personalizado data. Entonces, vamos a quitarlo y miren lo que pasa. Nos extrajo la información del archivo Excel. Esto es algo que está oculto, algo que ni siquiera vamos a poder ver en el archivo Excel. Eso es metadata. Mire que aquí está oculto, sí. Y miren, aquí está toda la información que vamos a analizar de ventas. La tenemos aquí toda. El ID de la venta, la fecha de la venta, el ID del cliente, el producto ID y la cantidad. Miren que aquí yo puedo regresarme en cada uno de estos pasos y siempre voy a mantener la información. Pero les quiero mostrar que, miren, aquí en esta tabla,
están los encabezados ya elegidos como encabezados. Uy, aquí están prescribiendo muchísimo. Sí, claro, yo les comparto, yo les comparto la data y para que ustedes puedan replicar. Creo que la conferencia está quedando grabada. Fíjense que aquí tenemos ya los encabezados que los tomó como encabezados. Eso sucedió porque agregamos este true. Si yo elimino esta coma y este true y le doy a actualizar aquí, si yo voy acá, fíjense que ahora mis encabezados están como un registro más. Me gusta más así. ¿Listo? Y para que ustedes se den cuenta que no tenemos que saber mucho código. Listo, yo necesito solo lo que sea hoja. Me quedo con todo lo que me diga sheets. Listo. Ahí ya tengo todo lo que son hojas. Y misma historia, quitar otras columnas. Me quedó la columna data con las mismas dos flechitas que nos dice expande la data. ¿Cierto? Entonces, le damos ahí y vean, ya tenemos la información de nuestro archivo Excel en Power BI. Miren, es la misma información, solo que ahora la tenemos acá en Power BI. ¿Qué es lo más, eh, lo más chévere de esto? Es que esto que ustedes están viendo aquí, todo esto que está aquí, digamos, es como una copia de la data. Si ustedes modifican aquí, hacen lo que quieran, el archivo les queda original en el Excel. Ustedes van a su Excel y encuentran en su archivo intactico. ¿Por qué? Porque él lo transforma para Power BI solamente. Entonces, si se dan cuenta, chicos, aquí tenemos unos pasos aplicados y podemos irnos regresando a, a cada uno de ellos de acuerdo a nuestra necesidad para analizar, verificar errores y demás. No necesitamos saber manejar de lleno el lenguaje M, si se dan cuenta. Ah, sí, claro. Deben crear ¿cómo es? Una cuenta, eh, pero la creación de la cuenta es gratuita, lo pueden buscar en YouTube y crean una cuenta personal para utilizar Power BI. En YouTube es muy sencillo. Listo. Entonces, si quieren en un espaciecito, les comparto el videito, les enlace para que puedan crear la cuenta. Bueno, aquí es donde empezamos nosotros. Ok, ¿por qué explico primero Power Query? Se explica primero Power Query porque lo que es el análisis de datos a nivel general tiene una estructura, que es el proceso ETL. La E de extraer la información, que es lo que hacemos con Power Query, la T de transformar la información, que también lo hacemos con Power Query, y la L de cargar la data, que también la hacemos a través de Power Query. Luego de que ya hicimos este proceso de TL, viene todo el tema de métricas, luego de las métricas, bueno, viene primero el tema de modelado de datos y luego el tema de métricas y por último el storytelling. Entonces, por eso vamos prácticamente engranando un paso con otro, ¿vale? Por eso se explica primero Power Query. Entonces, aquí tenemos algo que analizar, chicos, y es que, miren lo que les voy a mostrar. Si yo duplico este archivo y lo dejo como 6 copias, ¿cierto? Y yo vengo y actualizo acá, le voy a dar aquí inicio, actualizar todo.
me aparecen dos archivos. Me aparece el que ya tenía y el 6 copia. Un segundo, que están preguntando. Chicos, si quieren dejamos las preguntas al final. Sí, efectivamente, pero no es mucho lo que tenemos que saber. Ahí él nos va indicando y nos va dando sus... Sí, sí, claro, no hay ningún problema. Power Query es el primer paso que tenemos en todo proyecto de BI utilizando Power BI. Incluso en todo proyecto de análisis de datos, eh, lo primero que tienes que hacer es el proceso ETL. ¿Vale? Entonces, hice una copia del archivo, lo actualicé y ya me aparece acá. ¿Y qué pasa? Tenía inicialmente, veámonos, vamos a borrarlo otra vez. Tenía inicialmente una data de, vamos a ver, una data de 2001 registros. Al yo duplicar este archivo, miren, con un solo clic, esto es lo que atrae mucho, un solo clic. Miren, espera, si le voy a actualizar, actualizar todo. Listo. Guas. ¿Qué pasó? Con un solo clic ya tenemos 4002 registros, ¿cierto? Un solo clic. No sé qué pasaba, quizás se había quedado bugueado. Pero pasa lo siguiente. Ya tengo varios archivos. Aquí puedo tener infinidad de archivos. Yo le puedo dar aquí en transformar y usar la primera fila como encabezado. Y miren, ¡plac! Pero algo que pasa aquí que es muy importante y es lo que ustedes deben analizar es que nosotros debemos utilizar el tipo de datos adecuado. Normalmente los ID los utilizamos como texto, las fechas como fechas, los ID, como les dije ya, todo como texto, Product ID como texto y las cantidades como cantidades, ya de acuerdo a la necesidad. Pero fíjense en algo. Personalizada agregada, las columnas quitadas. Si yo voy y cargo la información ahora, miren lo que me dice aquí. Hay errores. Si yo voy y lo actualizo, o sea, lo llevo a Power BI ya, me dicen, hay un error. ¿Por qué hay un error? Porque es el encabezado del otro archivo. Sí, señores. De hecho, si yo le doy ahí en ver errores, miren lo que me da como son los encabezados. Fecha de venta y acá cantidad. ¿Sí lo hay? Entonces, en ese orden de ideas, lo que debemos hacer antes de... Ah, bueno, miren, eso es algo también muy importante. Listo, me di cuenta que hay un error. ¿Puedo eliminarlo o me regreso al paso anterior? ¿Sí o no? Me regreso al paso anterior. Estoy actualmente en este paso, en el tipo cambiado. Pero me regresé al paso anterior que es encabezados promovidos. Miren que aquí no hay errores. Entonces yo lo que le voy a decir es, ok, mm, quítame, ¿dónde está? Bueno, vamos aquí. Filtro no, esto lo tomo como aquí. Quítame lo que es diferente, lo que no es igual. O sea, manténme lo que no es igual a ventas
ID. ¿Qué pasa? Que como esto se está leyendo como un número, no me deja cambiarlo enseguida. Entonces lo que debemos hacer es ponerlo como texto, insertamos un paso y aquí sí le vamos a decir, déjame lo que no es igual a ventas ID. Y listo, ahí me está agregando, miren, aquí le dice, de las filas selecciona todo lo que no es diferente a ventas ID. Miren que él no habla ni de la celda, él habla de la tabla, de la fila o de la columna. Acá, Table Transform Columns Types. Transforma las columnas a los siguientes tipos. Y listo, ya aquí no tenemos ningún tipo de error. Y tenemos los datos con su tipado adecuado. Regálenme un segundo aquí. ¿Qué tal? ¿Qué les ha parecido esta belleza? Esto es algo muy, 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 muy bello. Entonces, vean, tenemos cuántos registros, 4.000 registros. Vamos a volver a la información inicial. Borramos lo que copiamos y aquí le damos a actualizar. Vean, solo clic, 2.000 registros nuevamente, chicos. Esto es una belleza. Ay, muy bello, muy bello. Entonces, nos falta aún hacer las conexiones a los customers y a los productos, o sea, nuestros clientes y nuestros productos, para que empalmemos por donde vamos con la diapositiva. Vamos a hacerlo muy rápido, libro Excel, nos vamos a documentos, clases, data, copiamos, abrimos customer, seleccionamos la columna customer y, ojo, siempre transformar datos. No carguemos enseguida, verifiquemos por sí o por no. Transformar, usar la primera fila como encabezado. Y luego de que ya sentimos que todo está correcto, bueno, podemos realizar una limpieza de los datos. Seleccionamos todas las columnas, miren, uno, dos, presionando control, seleccionamos todas las columnas en la pestaña transformar. Bueno, le damos aquí clic derecho en cualquiera de las columnas y le vamos a cambiar el tipo y lo vamos a poner como texto. Luego de que ya están como tipo texto, podemos venir a transformar. Podemos convertirlas todas en mayúsculas, podemos recortarlas, es decir, quitarles espacios que tengan tanto adelante como atrás. Luego aquí en transformar también podemos limpiar y aquí mismo en transformar podemos ponerlas en mayúscula o en minúscula de acuerdo a nuestra necesidad, ¿cierto? Si se dan cuenta, la tabla de nuestros clientes está enumerado del 1 al 20, cliente 1, cliente 2, ciudad y segmento. Pero miren, nuestra tabla de ventas es muchísimo más larga que nuestra, eh, que nuestra tabla de clientes. Vamos a ponerla aquí para que no nos confundamos. Clientes. Chicos, si hay dudas, yo estoy pendiente y los estoy leyendo
pero que no sean tan consecutivas tantas dudas, por favor, para que podamos avanzar, ¿vale? Y aquí mismo en Power Query podemos venirnos a conectar a un libro Excel y ahora con los productos. Misma historia. Transformemos siempre, chicos, transformemos siempre que veamos la necesidad, vayámonos a transformar costos, precios, ¿ok? Lo veo todo bien, vengo y me voy a cambiar mis tipos de datos para que estén de manera adecuada. Los costos son plata, entonces número decimal fijo. El precio también es plata, un número decimal fijo. Y tenemos nuestras tres tablitas cargadas. Products, ventas y clientes. Entonces, Power BI nos ofrece tres, bueno, en este momento está ofreciendo cinco, pero anteriormente eran tres. Normalmente, yo por ahora solo utilizo la vista de informe, la vista de tabla, la vista de relaciones y esta. Para mí, esta ha sido una de las mejores funciones que ha implementado Power BI porque ya nos permite acceder a la data como si estuviésemos en un SQL, algo así más o menos, ¿cierto? Entonces, eh, miren, vista de informe, vista de tabla, vista de modelo, vista de consultas DAS y vista de consultas TMDL, ¿cierto? Entonces, para empalmar lo que es eh, de lo que estamos hablando en nuestras diapositivas, me permito nuevamente presentarles las diapositivas. Estamos hablando de las relaciones, estamos hablando de las tablas. Vamos a identificar nuestra tabla de hechos y nuestra tabla dimensional. Nuestra tabla de hechos, sí, veamos, contiene los números y métricas. Son largas, registran los eventos de ventas y columnas como fecha, X y cantidades. Veamos, identifiquemos. Nuestra tabla cliente contiene el cliente ID, el nombre del cliente, la ciudad y el segmento. Esto se llama exploración de datos. Nuestra tabla de productos, el product ID, el nombre del producto, la categoría, costo y el precio. Esto ya con la experticia lo hacen así, súper rápido. Y nuestra columna ventas cumple con las condiciones que nos está, nos está diciendo que debe ser nuestra. Mire que tiene puros ID, ventas ID, cliente ID, product ID y cantidad. Y la fecha de la venta. Entonces, y tiene muchos registros en comparación a las otras, tiene 2000 registros. Entonces, hemos identificado nuestra tabla de hechos, o sea, el centro de nuestra estrellita, que es la tabla de ventas. Nuestra tabla de ventas está registrando eh, las ventas de la tienda, cualquiera. ¿Cierto? Entonces, ahora debemos buscar relacionar ventas con nuestras tablas dimensionales. Vemos que nuestra tabla de productos tiene un Product ID y nuestra tabla de ventas tiene un Product ID también. En ocasiones puede llamarse de distintas maneras, por eso muchas veces debemos pedir diccionarios de los datos para saber a qué se debe, o sea, qué significa cada columna, qué es cada columna, ¿cierto? Entonces, hay formas de relacionarlas. Yo puedo venir aquí, opciones, y administrar relaciones. Y le puedo dar una nueva relación. Desde la tabla Products, pero esta forma es mucho más complicada, a la tabla de ventas. Listo. Yo prefiero la forma más rápida, que es coger el Product ID de aquí y arrastrarlo al Product ID de ventas. Y él aquí me abre, eso mismo son menos pasos, más rápido.
¿cierto? Entonces, vamos a empezar a hablar de relaciones y cardinalidad. Muy importante. Hablamos de que necesitamos un modelo estelar, pero para que este modelo estelar se pueda cumplir, siempre, siempre debemos tener en cuenta nuestra regla de oro, que es esta, que debemos tener una relación uno a muchos. No debemos tener este tipo de relaciones. Este tipo de relaciones, chicos, son un dolor de cabeza, pueden darnos errores, cálculos eh, que no son los adecuados. Evitémoslo en lo posible y toca mirar cómo solucionarlo. Normalmente cuando tenemos una relación muchos a muchos, buscamos crear una tabla intermedia que nos permita analizarla y queden relaciones uno a muchos. Y en estos casos normalmente siempre pasa que se nos genera un copo de nieve, pero es mucho mejor tener un copo de nieve que tener una relación muchos a muchos. ¿Qué quiere decir una relación uno a muchos? Vamos a esta. ¿Qué quiere decir una relación uno a muchos? Ok, vamos a decirlo, a ver, a analizarlo. Arrastramos nuestro Product ID de la tabla productos a el Product ID de ventas. Miren, cardinalidad, uno a muchos. Permítanme. Vamos a darle guardar y analicemos qué está pasando. ¿Qué quiere decir que nuestra cardinalidad sea uno a muchos? Que en nuestra tabla productos solo va a existir un identificador para cada uno de los productos. Es decir, el Product ID 1 siempre va a corresponder al Product ID 1, al producto 1. Pero se dice relación uno a muchos porque el Product ID 1 en la tabla de ventas puede estar un sinfín de veces. ¿Por qué? Porque simplemente ahí estamos registrando que estamos vendiendo el producto uno. En cambio que en la tabla producto simplemente tenemos registrado es qué es el producto uno, a qué segmento, qué categoría, es lo que estamos. Entonces no pueden haber duplicados en nuestras tablas dimensionales. En nuestras tablas de hechos sí. Entonces, eso es lo que significa una relación uno a muchos. Cuando hablamos de una relación muchos a muchos, y por eso es que se generan errores, y normalmente es cuando hablamos de inventarios con ventas, ahí empezamos a chocar. Eh, Hay un sinfín de escenarios en donde tenemos relaciones muchos a muchos. Evitámosla. Evitémosla porque nos ahorramos un dolor de cabeza, facilitamos el cálculo de DAX, optimizamos los modelos y tenemos todo bien chévere. Listo. Entonces relacionemos ahora nuestra tabla de clientes. Tenemos un cliente ID y acá también tenemos un cliente ID. Ok. De la tabla de clientes arrastramos el cliente ID a el cliente ID de... Miren, vamos a hacer algo aquí. A ver si... Ok. Miren cómo se puntean el client ID cuando nosotros lo ponemos que estamos arrastrando. Ahí sabemos que estamos seleccionando el campo adecuado. Soltamos y él nos dice, él detecta automáticamente la cardinalidad. Él nos dice, simplemente esto lo decimos de la cardinalidad muchos a muchos, es que tratemos al máximo de evitar, al máximo. Entonces, le damos guardar. Y listo. Aquí tenemos un modelo estelar pequeñito. ¿Por qué pequeñito? Porque acá puede haber otro tipo de una tablita de proveedores,
que puede venir relacionada acá. Acá puede venir otra tablita, cualesquiera, pero que siempre cumpla esta cardinalidad, que la dimensión sea de uno a muchos. Esa es la regla de oro, relaciones uno a muchos. Y les decía al inicio, las relaciones, para que de pronto ahí vayan teniendo claridad los que tienen un poco de conocimiento con SQL y demás, y no se vayan a confundir. Las relaciones en Power BI, chicos, son un filtro. Lo vamos a ver mañana para que ustedes puedan entenderlo. Mañana vemos por qué decimos que las relaciones en Power BI son un filtro. Y en, eh, en SQL, las relaciones son una restricción. Es decir, que no puede existir en la tabla de hechos un registro sin que esté registrado en nuestra tabla dimensional. No puede. No, nos arroja un error. Profe, buenas, ¿cómo está? Ok. ¿Sí? Profe, ¿me puede regalar unos minuticos? O les converso con los chicos para el proceso de administrativo con Martín Delgado. Claro que sí. Listo, profe, muchísimas gracias. Permítame entonces un segundo. Muy buenas noches, un gusto para mí saludarlos. No veo aquí, ahora sí ya. Un gusto saludarlos. Paso por acá un poco a compartirles sobre el proceso de formación, el alcance que tiene y la duración para que todos tengan presente. Si hay dudas o inquietudes, aquí está la señorita Lina, que los acompaña en el proceso, es la asesora de desarrollo profesional. Hoy están ustedes invitados a este proceso de formación, que era un proceso que estaba pues para la universidad y gracias al apoyo de la universidad y otras organizaciones queda abierto para los que quieran. Todas las clases van a ser gratis desde hoy hasta el sábado para que ustedes puedan encontrar en este espacio la oportunidad de poder crecer y transformar su currículo. Es una habilidad que hoy día se requiere mucho. Es una habilidad que hoy día es bastante demandada porque nos permite llegar y saber de qué va las decisiones en nuestra organización, en las organizaciones, en emprendimiento. ¿Cómo puedo llegar y yo sistematizar y sintetizar la data para poder tener tableros que me permitan comprender la dinámica de mi negocio o llegar y tener la parte de datos? No es lo mismo generar una estructura de cara a revisar 10 o 15 eh, reportes a poder sistematizarlo en un tablero. Entonces, la herramienta Power BI nos va a permitir eso, generar ese apalancamiento para optimizar nuestro proceso, ahorrar tiempo, pero sobre todo para generar el aspecto que el profesor abordó al inicio de inteligencia de negocio. Todo para cualquier escenario, una organización necesita que la data sea el punto de partida para poder llegar y tomar decisiones. Entonces, la clase estaba, el espacio era para una clase gratis, pero todas las clases van a ser gratuitas. Le agradecemos mucho el espacio acá a los estudiantes de la universidad de la FED y a los docentes que también están conectados para el proceso de formación. Cualquier duda o inquietud, por aquí vamos a estar atentos. Para los que quieran ya llegar y fortalecer un poco la parte de certificados, hojas de vida para participar en convocatorias, para participar en procesos de contratación o para recibir ascenso. Este espacio también les va a permitir a ustedes poder tener, digamos que los ejercicios que comparte el profe que va a subir al espacio de material de estudio de las presentaciones y los ejercicios, pero también le va a permitir a ustedes llegar y fortalecer esa hoja de vida. Entonces, los que deseen y quieran poder acceder a la certificación y a la doble certificación, tenemos un proceso de formación en Business Intelligence y Power BI básico, que son unas grabaciones que se le brindan para que usted mire un poco la parte de inteligencia de negocio, que le va a servir bastante, y ya en este que van a trabajar toda la parte de datos con Power BI. Entonces, los que deseen una certificación tiene un valor de $10 o 40.000 pesos colombianos.
La doble certificación tiene un valor de $15 o 60.000 pesos colombianos. Lo que están viendo enfrente es el modelo de certificado. Ahí ustedes lo pueden ver. Acá lo pueden apreciar más, que es el código QR que le permite validar a la empresa que los contrate o X que reciba el certificado, la legalidad de este proceso. Entonces, esa era la información que tenía para ustedes. Aprovechen este espacio. Les reitero, todas las clases son gratuitas. Vamos desde hoy hasta el sábado con el profe. Los que deseen fortalecer la parte de hoja de vida con los certificados se certifican por 40 horas. El material de estudio que tiene prácticas son ejercicios de práctica que comparten los profes para que ustedes también lo puedan llegar y replicar. Entonces, les agradezco mucho. Si no hay preguntas, si no hay dudas, eh, alguna pregunta o duda, por los grupos van a estar compartiendo la información. Sí, correcto, en el grupo, ¿vale? Entonces, a todos muchísimas gracias por el espacio. Profe, también gracias por el espacio aquí para compartir con ellos. Le agradezco sobremanera que tengan una excelente noche y un resto de clase eh, provechoso. Mil gracias a todos, que tengan una excelente noche. Hasta luego, profe. Gracias por el espacio. Listo, continuamos. Listo, muchachos. Permito acá presentar nuevamente la pantalla. Mm, sí, aquí, compartir. Listo. Entonces, evitemos las relaciones muchos a muchos y trabajemos con las relaciones uno a uno. ¿Vale? Eso es muy importante para que el modelo sea eficiente, DAX sea más eficiente y como tal facilitarnos la vida con respecto a lo que tiene que ver el cálculo. ¿Vale? Hay otro temita que debemos abarcar que es los filtros cruzados. Hay filtros que son unidireccional o bidireccional. Pasa exactamente lo mismo. Eh, evitemos los filtros bidireccionales. ¿Por qué? Porque nos pueden generar errores en algún momento. Si en algún momento necesitamos un filtro bidireccional para alguna métrica, hay una función de DAX que nos permite activar un filtro bidireccional. Trabajemos preferiblemente con este filtro unidireccional. ¿Cómo configuramos estos filtros? Listo. Vamos aquí que se resalten los identificadores y le damos en propiedades. Aquí nos dice dirección de filtro cruzado. Y aquí nos dice ambas o únicos. Trabajemos con únicos. Únicos es la forma más óptima de trabajar con, con modelos estelares y nos facilitamos la vida. ¿Por qué no este? Porque entonces lo que sucede es que la tabla de ventas empieza a filtrar la tabla de productos y la tabla de productos empieza a filtrar la tabla de ventas y lo que genera esto son errores en los cálculos. Entonces, trabajemos con nuestro filtro cruzado unidireccional y así ya tenemos un mini modelo de nuestro esquema estelar. Tenemos nuestra tabla FAC o de hechos y tenemos nuestras tablas dimensionales. Y con esto ya podemos empezar a trabajar lo que es los cálculos, empezar a trabajar más allá de lo que es con DAX, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer un empape pequeñito con DAX. Aquí, vamos a crear una tabla calendario. ¿Por qué vamos a crear una tabla calendario? ¿Qué es una tabla calendario? Ya les vamos a explicar qué es eso. En todo análisis es indispensable tener una
una tabla calendario. ¿Por qué? Porque esta nos permite crear eh, un calendario fiscal, nos permite controlar los días laborales o feriados, eh, nos permite hacer análisis en el tiempo y segmentarlo, hacer comparaciones. Entonces, es muy importante crear este tipo de tablas en nuestro proyecto de BI, ¿cierto? Cuando en la sesión 3 vamos a ver lo que es si es en la sesión 3 sí, en la sesión 3 vamos a ver todo lo que es inteligencia de tiempos. Y ahí es donde se va a resultar útil esta tabla calendario que vamos a crear el día de hoy. Entonces, para crear nuestra tabla calendario, debemos irnos a la vista de tablas, que son que es como una cuadrícula, nos dice, me parece, vista de tabla. Le damos ahí, luego le vamos a dar en herramientas de tablas, y le vamos a dar en crear una nueva tabla. Ahí en esa nueva tabla es que vamos a crear nuestra tabla calendario. Esta tabla calendario se puede crear tanto en DAX como en el lenguaje M. Entonces, en esta ocasión vamos a trabajarla con DAX. Vamos a llamarla, a ver, esto un poco más grande para que ustedes puedan observar. Vamos a llamarla calendario y le hacemos un igual. Entonces, hay dos formas de hacerlo. Está la función calendar auto, así simple y sencillo. Calendar auto y le damos, ok. ¿Qué hace calendar auto? Calendar auto lo que hace es analizar cuál es el año, el menor año que tenemos, y de ahí empieza a desplegar porque toda tabla calendario debe iniciar desde el primer día de cada año y finalizar en el último día de cada año, siempre, sin importar si hay registros o no. Veamos, en nuestra tabla de clientes empezamos el 2 de enero y finalizamos el 27 de diciembre, pero si nos vamos a nuestra tabla calendario, empezamos el 1 de enero y terminamos el 31 de diciembre del 2024, sin importar si hay registros o no. Listo. Ya con esto, o sea, con este simplemente hecho de crear de ese calendar auto, ya esto es una tabla calendario y la podemos venir a marcar. Esto es muy importante como tabla de fechas. Ahí. ¿Por qué la debemos marcar como tabla de fechas? Porque así Power BI entiende que no debe de glosar ni en meses, ni en trimestre, ni en días nuestra fecha de venta. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra tabla calendario para eso. Ok, y ustedes dirán ahora, listo, yo necesito sacar el mes, el año, el nombre del mes, el trimestre. ¿Vale? Empecemos a crearlo. Aquí hay una columna, en herramientas de tabla se pueden crear nuevas columnas. Y si le damos aquí, él nos permite, a partir de nuestra columna fecha, crear nuevas columnas. Entonces, vamos a crear el mes, pero vamos a ponerle num mes. Num mes porque el número del mes, para no confundirnos. Y simplemente es utilizar la función mount y le damos como parámetro la columna date del calendario. Y listo. Tenemos todos los meses del año, sin importar de qué año sea. Listo. Necesitamos crear la columna año. ¿Vale? Creemos la columna año. Year. De la columna date. O sea, nosotros vamos a utilizar la función, pero siempre vamos a enfocarla con respecto a nuestra columna de fecha. Es decir, date.
y él nos crea el año. Entonces aquí, si filtramos 2024 tenemos todos los meses y 2023 tenemos todos los meses, ¿cierto? Ah, ok, necesito el trimestre. Vale, hagámoslo. Trimestre. Es muy sencillo realmente. Solo que necesitamos entender la lógica. Es, eh, es- ¿Cómo es que es el trimestre? Bueno, vamos a buscarlo. Podemos apoyarnos también. Trimestre en DAX. No recuerdo cómo es la función. Es cuarto. Sí. Listo. Creamos nueva columna. Creamos la columna trimestre y quarter de siempre nuestra columna de fecha, calendario date. Y aquí debemos tener 4 trimestres en cada año. Ah, ok, que yo quiero que aparezca T1 T2. Ah, bueno, sencillo. Agregamos la T y lo concatenamos. Y listo, tenemos T1 T2. Ah, pero es que necesito un orden lógico. Ok, listo. Entonces, podemos crear una columna que se llame num trimestre, num trim. Y aquí sí cogemos el quarter normalito, que es date. Date. Dale. Y ojo, aquí es muy importante algo que les voy a mostrar en un segundo. Vamos a sacar el nombre del mes. Ojo, nombre del mes. A este sí le podemos poner mes y lo sacamos con la función format, que vendría siendo más o menos en Excel para que se contextualicen la función text. Date, o sea, nuestra columna de fecha, y el formato funciona exactamente igual. Va a ser las 3M para que nos dé, las 4M para que nos dé el nombre del mes. Ah, que lo necesito reducido. Dejo 3M. Podemos dejarlo así. Pero vean algo que pasa cuando estamos trabajando con texto. Si yo creo una matriz y agrego el mes en mis filas y vamos a agregar las ventas, la cantidad. Bueno, ok. Esto pasa porque no se ha relacionado la tabla calendario. Ojo, muy importante el tema de las relaciones. Se repite el mismo valor porque no se ha relacionado la tabla calendario con la tabla de ventas. Entonces, por eso nos está dando el mismo valor. Vayamos y la relacionamos. Aquí atrásito. ¿Con qué la debemos relacionar? La fecha de ventas con el date. Cardinalidad, uno a muchos, se cumple. Y un filtro cruzado único. Listo. Ven que aquí va tomando forma nuestro modelo estelar. Y aquí tenemos el- las ventas por cada uno de los meses. Pero, si se dan cuenta, está ordenado de manera alfabética, no de manera cronológica. Entonces, aquí toma mucha relevancia el conocer las herramientas que nos brinda Power BI. Seleccionamos nuestra columna mes y le damos acá en donde dice ordenar columna por y debemos seleccionar una columna que tenga la misma cantidad de datos para poderlo ordenar lógicamente. El número del mes tiene la misma cantidad de datos, es decir, 12 meses, que el nombre del mes abreviado. Lo seleccionamos y él nos los organiza de manera cronológica. Si yo agrego el año, 2023-2024 y me lo agrega, me lo hace de manera cronológica, enero, febrero, marzo, abril, mayo, de cada uno de sus respectivos años.
Les decía, esto es muy costoso para Power BI. Esto sería mejor hacerlo en el lenguaje M. Es mucho más sencillo hacerlo, hacer nuestra tabla calendario en lenguaje M. Porque el informe no se está calculando constantemente. Vean qué pasa si lo organizo a través de los trimestres. Miren, bueno, da la casualidad que está organizado de manera eh, cronológica, pero nunca esté de más ordenarlo por el número del trimestre, ¿sí? Y siempre lo vamos a tener así y podemos empezar a realizar agrupaciones. Ok, primero podemos poner el año, luego el mes, y antes del mes podemos poner el trimestre. Y podemos empezar a desplegar y aquí es donde toma poder Power BI. Ok, en el trimestre 1 de 2023 se vendió una cantidad de 1.324 unidades. Perfecto. ¿Cómo se distribuyó en ese trimestre uno las ventas? En enero 511, en febrero 444 y en marzo 369 unidades. Aquí es donde ya empieza a tomar forma y sentido lo que es Power BI. Chicos, ¿alguna pregunta hasta el momento? Veamos. ¿Dónde es? Chats. A ver. A ver, a ver. Ok. ¿Puedes repetir cómo hiciste para convertir la tabla de fechas, por favor? Ah, sí, claro. De inmediato. A ver, después de haber creado nuestra tabla de fechas, ¿cierto? Después de haber creado nuestra tabla de fechas, vamos a sacar esto y esto también. Nosotros inicialmente creamos esta columna. Nos vamos a herramientas de tablas, cuando ya creamos la columna, la tabla, perdón, cuando ya creamos la tabla, nos vamos a herramientas de tablas. Y aquí en donde dice calendarios, marcar tabla como tabla de fechas. Le damos ahí y él nos va a preguntar, ¿qué es lo que dice? Elige una columna de fechas. ¿Qué es la columna de fecha? Esa que tiene el día, el mes y el año. Entonces, como nuestra columna es la columna de ahí, por eso yo seleccioné la columna de ahí, le doy guardar y listo. Él automáticamente le dice acá, ok, acá tengo una fecha, pero no tengo que desglosarla porque tengo una tabla calendario, ¿cierto? ¿Alguna preguntita? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda con respecto a lo que tiene que ver el módulo uno? Ok, entonces vamos con algo que se llama, la presentación que se llama eh, las mejores prácticas para un modelado. Ok, ¿cuáles son esas mejores prácticas para un buen modelado? Ocultar las claves, es decir, que el usuario final no pueda ver cuáles son nuestros identificadores. Ahora vemos cómo hacemos eso.
Esta es muy buena, este segundo punto. ¿Por qué? Porque no podemos tener medida en esta tabla, medida en esta otra tabla, medida por allá, por acá. No. Centremos y tengamos una buena organización para el tema de las medidas, para saber dónde vamos a encontrar cada una de nuestras medidas, dónde buscar una medida. Tercer punto, usar nombres consistentes, claros para el negocio. Tabla de ventas, tabla de productos, Product ID para columnas, cantidades, tabla calendario, año. Hay que ser muy consistentes y muy claros porque quizás nosotros como desarrolladores quizás podemos entender lo que estamos haciendo, pero recordemos que nosotros estamos desarrollando para que otra persona pueda entender, analizar y tomar decisiones con nuestros desarrollos. Y esta que en algunas ocasiones suele no cumplirse porque hay solicitudes que debemos abarcar y cumplir con respecto a todo lo que nos están pidiendo, porque quizás muchas veces decimos, ok, yo terminé el proyecto, pero salen cositas. Ah, no, que yo ahora necesito que me agrupes por rangos de edades. Ah, ok, listo. Lo puedo hacer en DAX, creo una nueva columna, o voy y lo hago en lenguaje M, o voy y lo hago directamente en la fuente del dato, dependiendo cómo nos quede más, o sea, cómo nos cueste menos o cuál sea más fácil para nosotros. ¿Cierto? ¿Cómo ocultamos los ID para los usuarios finales? Vean, si ustedes se dan cuenta, aquí hay como un ojito. Si nosotros le picamos ahí, quiere decir que eso está oculto. Este campo tabla no está visible en la vista de informe. Selecciona esta opción para que lo esté. Es decir, tengo que desmarcarlo o marcarlo para que puedan observarlo. Si no, no lo van a poder ver. Entonces, podemos hacerlo con cada uno de de nuestros ID de las tablas. Entonces, cliente ID, product ID, venta. Listo. Con eso ya damos por sentado que están ocultos bueno, nosotros como desarrolladores sí vamos a poderlo ver, pero cuando ellos lo estén viendo en el servicio de nube de Power BI, no van a poder observarlo. Este, este punto que está aquí, ya les paso para este ladito. Este punto que está aquí, de organizar las medidas, todas las medidas en una tabla. Esto es, chicos, muy valioso, les va a ahorrar tiempo, estrés, los va a liberar. Porque en ocasiones necesitamos hacer modificaciones a las medidas y las tenemos todas enredadas. Entonces, ¿qué debemos hacer, chicos? Inicio, inicio, introducir datos. Le damos ahí y con eso podemos crear una tabla que vamos a llamar medidas y aquí van a estar incluidas todas nuestras medidas. Vamos a dar aquí medidas y le vamos a dar cargar. Ella se me va a cargar como una tabla normal, común y corriente, como cualquier otra. Veanla aquí donde está. Me aparece como todas aquellas tablas normales y aparece con una sola columnita. Entonces, para mostrarles cómo las organizamos, vamos a hacer este mismo cálculo, pero con DAX. Le vamos a dar, nos vamos a parar en la tabla de las medidas y le vamos a dar clic derecho y nos vamos a ir donde dice nueva medida
Ojo, nueva medida. Y aquí agregamos un nombre a nuestra medida. Total cantidades, pongamos. Total cantidades. Le damos igual y hacemos un zoom, que sería la misma función de suma de Excel, de cantidades. Ventas, cantidades. Listo. Él ahí creó la medida, pero nuestra tabla sigue igual. Después, ojo, después de crear la primera medida, podemos eliminar esta columna uno. Y esa tabla de medidas se va a poner arriba, arriba, arriba y va a aparecer como una calculadora o algo así. Eliminamos la columna uno y listo. Nuestra tabla de medidas quedó lista. Aquí vamos a tener todas nuestras medidas en una tabla de medidas. Si ven que cambia como a una calculadora con respecto a las demás, eh, respecto a las demás tablas. Y ya aquí podemos empezar a arrastrar nuestras medidas. Algo que dejarle así como un pequeño abrebocas es que Power BI nos permite crear medidas explícitas y medidas implícitas. Eso lo hablamos mañana, ¿vale? Por ahora, yo creo que podemos dejarlo aquí y me van contando si tienen alguna duda, alguna inquietud. Los, los leo. Vamos a guardar esto como en clases y vamos a ponerle proyecto BI. Mm, ¿No hay dudas, no hay inquietudes? Chicos, es el momento para dudas e inquietudes. Estos 5 minuticos, 4 ya, para dudas e inquietudes, los leo. Mm, Excelente todo. Chicos, Janet ya lo hice, pero volvámoslo a repetir por una última vez. Con Calendar Auto, él te crea una tabla. Él te crea una tabla y luego de que te crea una tabla, tú le debes dar en herramientas de tablas y aquí te aparece algo que dice marcar como tabla de fechas. Le das ahí y seleccionas tu columna que es una fecha y listo. Con eso lo marcas como una tabla calendario. Mañana, si quieren, les puedo mostrar cómo hacer esa misma tabla calendario de un solo. Y les traigo un código en M para que puedan hacerlo también. No sé si hay alguien de la corporación. Podemos, creo que ya dar por finalizado el módulo de hoy. No, Power Query no tienes que bajarlo a tu PC. Power Query ya viene, por eso les decía, Power Query es como una extensión tanto de Excel como de Power BI. Al tú instalar Power BI, al tú instalar Excel, ya él viene dentro de esos programas. Erika, mañana no te pierdas la sesión que mañana vamos con temas muy importantes e interesantes.
Bueno, de no haber más dudas e inquietudes, creo que podemos dar por finalizado el módulo de hoy, que es con respecto a todo lo que tiene que ver con conexiones y el, el esquema estelar, ¿vale? Mañana, como les decía, los espero para que hablemos de lo que son los contextos de filtro y de fila, transición de contexto y empezar a jugar con lo que es la lógica. Para pasado mañana, es decir, el viernes, vamos con lo que es inteligencia de tiempos y ya el último módulo que es el sábado, eh, storytelling y diseño móvil. Que tengan una muy buena noche, chicos. Ya voy a ver si hay alguien de la corporación. No, parece que no hay nadie de la corporación. Sí, claro, yo le envío a Martín la presentación y la data para que ustedes, cuando estén viendo la clase nuevamente, puedan ir replicando. ¿Listo? Chao, muchachos, que tengan una muy buena noche. Descansen.